Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Dicho estas pautas comerciales, nosotros vamos a conversar sobre un tema que es importante y que tiene que ver con Quito y con el río Machángara, que ahora es declarado sujeto de derechos y que obliga al municipio a descontaminarlo, una contaminación que, por cierto, está en su estado crítico. Así pues, la justicia ha dado la responsabilidad al municipio de Quito por esta contaminación que sufre el río Machángara y ha exigido además un plan de descontaminación inmediato, destacando la necesidad de colaboración comunitaria y un uso efectivo del presupuesto. Ahora, el alcalde Pavel Muñoz se ha pronunciado al respecto y ha dicho que, bueno, que él está de acuerdo en que se debe descontaminar el río Machángara, pero que no es el mecanismo para descontaminarlo. Y lo dijo así en su cadena radial, en su programa radial de los lunes. Mencionó que la alcaldía no se ha opuesto al concepto de esta acción de protección sobre este afluente, pero no coincide con el mecanismo, ya que a modo de ejemplo explicó que si un juez determina que el municipio tiene que repavimentar una vía, no hay el dinero, por más que haya un pronunciamiento judicial que habría que acatarlo, dice, no hay las condiciones para hacerlo. Y allí, bueno, está esta situación. Una noticia interesante para el río Machángara, que está en un punto de contaminación crítico, pero también el mecanismo es el adecuado. Bueno, estamos aquí justamente con Ramiro Ávila, abogado y experto en temas constitucionales, ex juez también de la Corte Constitucional. Gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta declaración del río Machángara como sujeto de derechos para garantizar su descontaminación? ¿Por qué escoger este mecanismo? ¿Qué se puede esperar de esto? Y también cómo ve estas declaraciones del alcalde de Quito. Bienvenido. Gracias, Verónica. Un gusto enorme estar aquí con ustedes y un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Varias preguntas ahí. Comienzo por la primera, la del sujeto. La Constitución reconoció la naturaleza como sujeto de derechos en el año 2008 y está en el artículo 71. La Corte Constitucional ya ha ido determinando que sujeto de derechos también aplica a entes, a elementos de los ecosistemas y declaró sujeto de derechos a los manglares, a un bosque que se llama Los Cedros, a una mona que se llama Estrellita, a dos ríos ya, el río Akepi, que está en Santo Domingo Los Áchilas, y al río Monjas, aquí en el norte de Quito. Entonces, no es extraordinario esto que acaba de hacer la jueza, pero quizás lo simbólico que está alrededor de ser sujeto de derechos es que la máxima protección que da el derecho a algo que valora es considerarlo sujeto. Las mujeres son sujetos de derechos y por lo tanto pueden manejar sus bienes, pueden autonomía, votan. Ser sujeto significa que tiene valor en una comunidad social. Eh, ¿Por qué usamos esa vía? La verdad es que la alcaldía, si uno mira a todas las personas o escucha a todas las personas que han estado alrededor de este movimiento, alrededor de Machángara, creo que hay una cansancio de que todo lo que se hace o que se exige es solamente retórica política. El utilizar una vía constitucional y al obtener una sentencia, ahí hay un mecanismo que puede contribuir a forzar, no solamente a forzar al municipio a que cumpla sus competencias legales y constitucionales, sino también a mantener una política en este caso, de limpieza al río Machángara. Esta alcaldía, por ejemplo, desechó el proyecto Vindobona, que tiene ya varias alcaldías, se invirtió casi 8 millones de dólares en ese proyecto, lo desecha. Esta alcaldía ha dicho que va a hacer tres plantas de tratamiento en la zona urbana. Nada quita que la siguiente alcaldía, digamos, cambie de Porque no son política. sostenibles con el tiempo. Exacto, entonces la sentencia permite esto, permite que la ciudadanía tengamos una herramienta y ir al juez para que logre ejecutar lo juzgado. Ahora, en relación a lo del alcalde, yo creo que efectivamente está bien que reconozcan que el río está gravemente contaminado. Quizás la discrepancia con el alcalde es en el mecanismo para descontaminar. El alcalde apuesta a soluciones que él las llama industriales, que son estas tres plantas grandes que están en Quito. Nosotros decimos sí a eso porque hay varias escalas en Quito con el problema de la contaminación, pero hay que complementar con otro tipo de plantas que son más pequeñas, que son descentralizadas y que usan tecnologías basadas en la naturaleza.
Durante el juicio, digamos, ellos insistieron en que eso no es posible y ahí presentamos, digamos, a un técnico de la UDLA. La UDLA es una universidad que funciona con una planta que está desconectada a la alcantarilla. Y básicamente lo que hace es atiende a una población fija de 2.000 personas y flotante de hasta 12.000 personas. Y en esa planta lo que hace es que el popó y la orina se convierte en abono y en agua de riego. Ahí hay una contribución chiquita, 10.000 personas, de acuerdo. Se pueden hacer esto más en más lugares de Quito. Y el técnico del aula dijo que, por supuesto, si es que hay voluntad política y también hay apoyo comunitario. Y yo le dije, diga un ejemplo de otros lugares donde podríamos tener estas plantas. Además, son plantas pequeñas que tienen 60 metros cuadrados. Las plantas del alcalde son gigantescas, implican Claro, quieren construir 23 plantas de tratamiento, en la pero zona, que sí. esto se lograría una especie de contaminación en el 2045. Sí, esa es otra diferencia. El alcalde habla de medidas que ni él las va a ver, y posiblemente yo con los años tampoco, y nosotros estamos diciendo que a esas medidas a largo plazo hay que hacer medidas inmediatas, Claro. ya. Entonces el municipio tiene herramientas, tiene instrumentos jurídicos, tiene institucionalidad. Por ejemplo, controlar los fluidos industriales. El 20% del agua del Machángara es de fluidos industriales. Esos fluidos deberían llegar limpios al agua. ¿Por qué están llegando? ¿Por qué son fuentes de contaminación? Porque no están controlando de forma adecuada. El municipio en el año anterior solo ha establecido 11 sanciones de carácter ambiental y ninguna tiene que ver con multas. Entonces ahí hay una omisión del municipio y esta es una medida que se puede tomar ya. Otra medida que nosotros estamos diciendo es que no se puede pensar descontaminar el río solo con plantas de tratamiento, con petar que les llaman, sino que también los ciudadanos y ciudadanas tenemos que contribuir. Un ciudadano, por ejemplo, que hace uso responsable del agua, que no usa más agua de la necesaria para sobrevivir, que utiliza, por ejemplo, detergentes orgánicos, ese ciudadano está contribuyendo a tener menos presión, a dar menos presión al Machángara. Y ¿el municipio tiene rol en esto? Sin duda. Puede hacer campañas de difusión masiva para estimular un uso responsable del agua. Entonces, estas son las diferencias. A industriales, plantas basadas en la naturaleza, aisladas, integrales, a largo plazo, acciones inmediatas. Entonces, no le estamos pidiendo al municipio que haga magia. A mí me molestó un poco la lógica del alcalde cuando dice, si nos mandan a construir una calle y no tenemos plata, no podemos construirla. Claro. Hay dos cosas que me molestan de ahí. La una es que el río no es como una calle, no es una obra más. Fue la fuente de agua de Quito hasta hace 100 años. Hasta 100 años, Verónica, era el lugar donde nosotros íbamos a recrearnos, a tomar agua, hacíamos todas las actividades que son, digamos, que hacen que el paisaje y la naturaleza sea parte integrante de la ciudad. Y la otra es esta cosa de limitar o decir, casi desacatar, como anticipándose a no tener plata. La inversión ahorita en quebradas es mínima. Yo estoy seguro que si se tiene que manifestar una voluntad política para cumplir una decisión, tiene que invertir más dinero. ¿Será que es necesario cobrar una tasa para limpieza de agua? Quizás sí, Verónica, quizás sí. Y esto, digamos, ¿quién no va a querer pagar unos dólares más para tener un río limpio que ahora es fuente de infección y además es guarida de delincuentes, a que sea un lugar de encuentro y un lugar, digamos, de paisaje y recreación? ¿Quién no va a querer eso? Bueno, qué interesante este tema. Estamos conversando con el doctor Ramiro Ávila, abogado, experto en temas constitucionales, después de la Corte Constitucional. Y bueno, el río Machángara, sujeto de derechos. Esto entiendo que no es algo nuevo, Ramiro, de esta sentencia que se dio, deberá seguir la línea de la sentencia del río Monjas, adaptando también medidas concretas y efectivas para reducir estos niveles de contaminación. Cuéntenos un poco de estos antecedentes que existen también. La verdad que la consideración de que la naturaleza es un ser vivo viene desde hace muchísimos años científicamente. Hace algunos años, en los años 70, ya un científico que se llama Lovelock consideró que la Tierra funciona como un ser vivo. Y de hecho, digamos, si uno mira desde las células hasta los planetas y las galaxias, tienen tiempos de vida. De ahí a decir que el río es sujeto de derechos, digamos, no es una invención, sino que es una atribución de valor a algo que debe tener importancia.
Acá en Latinoamérica, quizás el primer antecedente de declaración sujeto de derechos es el río Atrato en Colombia y el río Vilcabamba en el año 2013 acá en Quito. Y a mí me parece que es importante porque cuando uno mira en términos simbólicos el río, yo estoy casi seguro que en el imaginario de todos los quiteños y quiteñas, el río es una cloaca abierta, es un lugar de podredumbre, Lamentablemente. apesta, es un lugar al que no hay que ir, no es un Claro. lugar de atractivo turístico. El decir que es sujeto de derechos para nosotros es como ir desplazando esta noción de algo malo, negativo, foco de infección, algo que puede y que debe ser algo bueno, algo valioso, algo que puede ser parte, ojalá, de la identidad de los quiteños. Yo estoy seguro, y esto, digamos, también está demostrado en el juicio porque uno de los accionantes fue el pueblo Quitucara, y el pueblo Quitucara tiene innumerables representaciones espirituales del río. El río tiene vida, el río tiene alma, y el río de alguna manera explica el por qué hubo el asentamiento en Quito. Los primeros asentamientos de los quitucaras, de los machangarillas o del pueblo Shiris, como decía uno de los historiadores, sin duda se hizo por el río Machángara. Entonces, si alguna vez fue parte de la identidad, si alguna vez le dimos la cara, el hecho de declarar sujeto de derechos Claro. es un llamado para no seguirle dando la espalda al río. Ahora, esta decisión del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que aceptó este pedido es en primera instancia, Ramiro, pero el municipio apeló. Pero sí, a mí me dio unas iras enormes. Y los argumentos que dijo en público fueron como medios ridículos. Ahora entiendo que se están desdiciendo. Uno de esos argumentos era que si es que se acepta la demanda del río Machángara, van a venir los 147 ríos a demandar al municipio. Y yo le decía, si hay una persona torturada y hay 345 personas torturadas, tienen derecho a accionar. Así que más bien limpien rápido para que no tengan más acciones. El otro argumento fue que eh, básicamente, y después entendí por qué preguntaban a los técnicos cosas como, ¿quiénes son de dónde vienen, cuál es la fuente de la contaminación? Y entonces la gente decía de las aguas hervidas, de los quiteños y quiteñas, no sé qué. Y entonces hubo un rato que insinuaron que la responsabilidad es de los quiteños y quiteñas y no del municipio. Yo siento que se están desdiciendo este argumento porque era realmente ridículo. Yo cuando respondí dije, perdonen, pero ¿quién hizo los colectores de agua? ¿Quién construyó las alcantarillas? ¿Quién pavimentó todas el suelo para evitar que percole el agua? ¿Quién hizo una mala planificación y control urbano? No somos los ciudadanos. Y por último, ¿a quiénes pagamos los ciudadanos y ciudadanas para que hagan obra en Quito? Entonces era como, es al municipio. Y la otra era lo que está diciendo el alcalde de que no se puede hacer política pública a través de una acción de protección, pero la Constitución, en el artículo 84, permite el hacer, cuando se demuestra que hay vulneraciones de derechos por una política pública, se puede presentar una acción de protección. Si, por ejemplo, hay una distribución de vacunas que es discriminatoria y no llega a la provincia de Esmeraldas, la provincia, los niños, a nombre de los niños y niñas que no les llegan las vacunas, se puede hacer una demanda por una política pública. Y en este caso, el caso del río es sin duda, nosotros estamos diciendo que hay omisiones y acciones por parte del municipio que como resultado hacen que el río Machángara esté contaminado. La PETAR que tiene ahora el municipio, que es la de Quitumbe, solo limpia el 3% de las aguas y además en Guamaní. Después viene todo el popó de nosotros y nosotras al río y no sirve de mucho. Me impresionó escuchar y leer que este río Machángara se asemeja al agua de una alcantarilla de una ciudad tan grande como París, por ejemplo. Sí, sí, y hay otra metáfora que es el río Machángara tiene un caudal de agua semejante al de un río amazónico. Y yo pongo la comparación porque el agua, el caudal, que es la cantidad de agua que puede soportar un río natural, que tiene un lecho que es como una columna vertebral, soporta un caudal natural que se va formado en millones de años. Entonces, el caudal del río Machángara viene del Atacazo y de las quebradas que vienen del Pichincha. Ahorita, Verónica, le estamos dando a ese caudalito, que era relativamente pequeño, le estamos dando el agua de la Antisana, porque nos viene del Pasocho, digamos, de Papasacta. Le estamos dando el agua del Sincholagua y de los glaciares del Cotopaxi a través del río Pita. Y es como que a nosotros, la comparación es como que pusieran 100 veces más sangre en nuestras venas. Y entonces eso, por ejemplo, en un cuerpo humano normal sería casi como nos daría un derrame cerebral enseguida.
Lo mismo está pasando con el río. El río, si uno mira el cauce del río, si uno mira las fotos del río Machángara en el año 1900, en los años 20, el cauce del río está casi a la ribera de digamos, costanero a los alrededores. Ahora, si usted ve el Machángara, tiene una profundidad de 100 metros. ¿Por qué Wow. está eso? ¿Por qué pasa eso? Porque tiene más agua, el lecho no soporta. Es algo parecido a lo que está pasando con el río Coca. Entonces, esa erosión profunda se produce cuando se le da más agua al río que puede contener. Y entonces lo que va a pasar es que Quito, si es que no hace algo profundo, inmediato, y con intencionalidad de mejorar ese río, vamos a seguir teniendo derrumbes, deslaves, y vamos a seguir, en el fondo, alimentándonos, porque tarde o temprano esa mierda, perdón la palabra, que estamos botando en el río, nos vuelve. Están regando el agua de Guayabamba con este agua. El ganado que usted ve alrededor del río Todo es un círculo, es ¿no? todo un círculo y le estamos dando mierda a los pobres esmeraldeños y esmeraldeñas. No, no es justo esto que está pasando. Y yo creo, cuando usted mira la historia, particularmente de los ríos europeos, todos los ríos europeos fueron una cloaca hace 100 años y casi todos son ahora un lugar turístico y parte de la identidad de Es las decir, se ciudades. pueden hacer Se, acciones se efectivas para puede. Y descontaminar. hay cientos de tecnologías, hay nanotecnologías, biotecnologías, hay plantas de tratamiento industriales. Todo eso tiene que conjugarse. Municipio siga con sus petar, pero conjugue todas las soluciones que sean posibles. Y si algo demostramos en la demanda es que hay inteligencia, hay saber, hay investigaciones. Acá, Verónica, estuvimos gente de la Universidad de San Francisco, de la UDLA, de la Flaxo, de la Universidad Andina. Hemos estado sin ningún ¿Quiénes protagonismo están detrás de la demanda? ¿Son ciudadanos que se unieron por proteger el del río? pueblo, sí, esto ha sido hace más de un año. Yo siempre he tenido, yo crecí cerca del Machángara en el barrio de La Magdalena, entonces siempre tuve cierta sensibilidad por el río, porque parte de mi Ajá. infancia fue ir a explorar la quebrada. Y parte de los traumas de mi infancia es cuando rellenaron la quebrada y se convirtieron en canchas de cemento y no sé qué, y me privaron de esas chaquiñanis y esas cosas. Entonces yo siempre le visito al río. Además tengo alguna sensibilidad por la naturaleza. Y fue una conjunción de cosas. Después resultó que hay un proyecto de ríos en la Universidad de San Francisco, resultó que Blanca Ríos de la UDLA venía investigando el Machángara Claro. desde el año 2000 y digamos en esta conjunción, y luego había un proyecto cultural que es el Machancara alrededor, y de pronto nos juntamos todos y yo les dije, oigan, con mi saber, que es el derecho, podríamos articular todas estas cosas en una demanda. Esto entonces es una iniciativa súper colectiva. Después se juntó el pueblo Quitucara. Entonces ha sido muy lindo, para mí ha sido un proceso de aprendizaje científico, cultural, para valorar más aún al río. Y mi experiencia, Verónica, es si a mí me pasó esto con el río, porque ahora el río a mí me da pena, el río lo Así lamento, es. estoy de duelo por ese río, pero al mismo tiempo demandas como estas y sentencias como la que dijo oralmente esta jueza Fanny Altamirano dan mucha esperanza. Yo estoy seguro, Verónica, que si se regenera el río Machángara, la calidad de vida de todos los quiteños y quiteños, de todos sin excepción, porque ese río pasa por barrios pobres, pasa por Cumbayá, pasa por todo lado, ese río nos atraviesa. Ojalá así como atraviesa Quito, nos atraviese la conciencia. Y estoy Ujú. seguro que si es que se regenera ese río, va a mejorar la vida de todos y todas. Bueno, es un tema crítico. ¿Qué se puede esperar entonces, Ramiro, de esta, bueno, de esta apelación que dio el municipio y que podría quedar o no la sentencia en firme? Eh, yo espero que los jueces y juezas de la Carta de Apelaciones confirmen la sentencia. Em, Entiendo que uno de los argumentos que va a sacar el municipio es que hay que pedir la nulidad porque no se le citó al Ministerio de Ambiente. Ojalá esto no pase porque la autoridad autorizada para manejar el agua del Ministerio de Ambiente es el municipio de Quito. Y si es que hay que hacer alguna coordinación, lo tiene que hacer el municipio de Quito. Y también a mí los argumentos que han esgrimido durante el proceso me parece que no son fuertes. Yo espero que esto suceda y ojalá algún día la Corte Constitucional pueda hacer como un precedente obligatorio si es que selecciona el caso. Porque esto que está pasando en Quito pasa en Riobamba con el río Chibunga, pasa en Loja con el Malacatos, pasa con el río Guayas en Guayaquil. Entonces me parece que esto, ojalá sea un llamado de atención para mirar y cuidar las fuentes de agua. Verónica, un dato sobre las fuentes de agua. El planeta Tierra que se ve azul desde el espacio, el 97% es agua salada.
Ujú. Apenas el 3% es agua dulce y de ese 3%, solo el 0,3% es agua disponible para el humano. Wow. Es tan Y el poca humano agua. vive del agua. Y ahora con el calentamiento global sabemos que, por ejemplo, ciudades como Montevideo, la Ciudad de México, son ciudades que están en crisis, California, Los Ángeles, son ciudades que están en crisis por agua. Nosotros tenemos la fuente de agua ahí a 2 pasos en el páramo del Pichincha, en el páramo del Atacazo. Por Dios, no despojemos de agua al Sincholagua ni a la Antisana. Limpiemos el Machángara y usemos esta agua que está cerquita nuestra y que nos viene todos los días. Verónica, si usted va a ver los focos de agua de donde nace, que digo, los Los ojos de fuentes. agua, Ajá. o de donde nacen las primeras cascaditas del Atacazo, va a ver que es tan, la naturaleza, digamos, es tan madre tierra que nos da todos los días agua limpia y usted ve cómo esa agua en pocas horas después es absolutamente inutilizable y fuente de infecciones gastrointestinales. No tiene sentido esto. Así es, bueno, algo interesante sobre el río Machángara, ahora sujeto de derecho. Esperemos que esta sentencia entonces quede en firme después de la apelación del municipio y estaremos expectantes sobre el precedente que se genere a partir de esto, Ramiro. Gracias, Verónica. Un saludo cordial a todo el mundo.